sleep. That's the way it was. Happened so naturally. Did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. Señoritas y jóvenes, bienvenidas, bienvenidos a su clase de Física 1. Vamos a iniciar la unidad número 2, que tiene que ver con el movimiento de los cuerpos. Y nuestro primer tema es el concepto de movimiento, distancia, velocidad y rapidez. Los aprendizajes esperados de este primer tema es que el alumno identifica, registra y describe la diferencia entre los conceptos de movimiento, distancia, velocidad y rapidez, además de que distingue los diferentes tipos de movimiento en su contexto. Nosotros estamos familiarizados con el movimiento. Imagina que tienes un auto que se desplaza desde tu casa hasta la escuela. Cuando digo se desplaza significa que se mueve. Y sabes que entre menos tiempo ocupe para llegar desde tu casa hasta el bachillerato, hasta la escuela, significa que la velocidad fue mayor. Y si la combi viene haciendo paradas cada calle, cada esquina, entonces el tiempo se va a hacer mayor, por lo tanto la velocidad va a ser menor. En este primer tema describimos lo que se conoce como movimiento rectilíneo uniforme. Y dice que el movimiento rectilíneo uniforme, abreviado como MRU, describe el movimiento de un cuerpo o de un objeto en una sola dirección, con una sola velocidad y tiempo constante en una determinada distancia. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo. Significa que un cuerpo se mueve en línea recta a una velocidad que no cambia. Es decir, no hay topes como para que frene, tampoco hay bajadas como para que se acelere. Es decir, la velocidad es constante. Por lo tanto, va a recorrer cierta distancia en cierto tiempo. Ese es un movimiento rectilíneo uniforme. Como habíamos mencionado antes, y ustedes ya lo llevaron en la clase de ciencias naturales o de física, una velocidad es la rapidez con la que se mueve un cuerpo. La distancia es la longitud en metros que recorre en cierto tiempo determinado en segundos. Y recordemos que nuestra fórmula que nos enseñaron es que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. ¿Cuál distancia? La que se recorre el cuerpo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que tarda en recorrer esta distancia. Si nosotros dividimos la distancia entre el tiempo, obtenemos el valor de la velocidad. Esta es la fórmula, la básica, para encontrar la velocidad que posee un cuerpo en línea recta, en movimiento constante. Y dice aquí que la velocidad constante, por lo tanto, es el cociente, o sea, es la división entre la distancia recorrida y el tiempo empleado por el cuerpo. Por ejemplo, si se quiere determinar la velocidad de una persona que recorre 100 metros en 20 segundos, lo único que tenemos que hacer es dividir los 100 metros entre 20 segundos. Lo que vamos a obtener que son 5 metros por segundo. 5 metros por segundo será nuestra velocidad. Para resolver las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, se debe convertir las unidades al sistema internacional. ¿Qué significa el sistema internacional? Recuerden que hay dos sistemas que se utilizan para realizar mediciones de los fenómenos naturales. El sistema internacional se utiliza principalmente en América Latina, en México, y el sistema inglés que se utiliza en Estados Unidos y parte de Europa. Para que nuestros resultados sean válidos, nosotros vamos a tener que convertir a las magnitudes fundamentales, es decir, a metros, kilogramos y segundos. Entonces, si nosotros tenemos una velocidad en kilómetros por hora, tenemos que expresarla en metros sobre segundo. Si tenemos la distancia en kilómetros, la tenemos que convertir a
metros. Y si tenemos el tiempo en horas o en minutos o en días o en años, lo tengo que convertir a segundos. Todas nuestras unidades que vamos a utilizar en esta unidad para resolver problemas de velocidad, de distancia, de tiempo, deben estar en el sistema internacional. Aquí yo tengo una gráfica de un cuerpo. Esta es la gráfica, no confundir con una tabla de valores. Vamos a recordar lo que vimos en el curso de matemáticas, pensamiento matemático, donde recordábamos la proporcionalidad. Decíamos que dos variables o un fenómeno era directamente proporcional a otro cuando uno aumenta, el valor de uno aumenta y la otra variable también aumenta. Y si una disminuye, la otra también disminuye. Para este caso, tengo un cuerpo que está en el reposo, está en cero distancias, es decir, está aquí está. Y comienza a moverse. Y durante los primeros 20 segundos recorrió 100 metros. O sea que si aquí yo tengo 20 segundos, ya recorrió 100 metros. Esta es nuestra gráfica. Recuerden cómo lo graficábamos. 20 segundos, 100 metros. Ahora, otros 20 segundos, desde los 20 hasta los 40. ¿Cuánto ha recorrido? Pues desde los 100 hasta los 200. Quiere decir que ha recorrido otros 100 metros. Aquí lo graficamos desde los 20 hasta los 40. Sí, ha recorrido desde 100 hasta los 200. Y ahora finalmente otros 20 segundos finales, desde los 40 hasta los 60. ¿Cuánto ha recorrido? Desde 200 hasta 300. Desde 200 hasta 300. O sea que desde 40, ¿sí?, hasta 60 segundos ha recorrido desde 200 hasta 300 metros. Otros 100 metros. Entonces, aquí están representados también el punto de origen, el 0 o el A, el 0 o el A, el C, el E y el G. ¿Dónde está el punto C? Aquí, 20 segundos, 100 metros. El punto E, este es el punto E, 40 segundos, 200 metros. El punto G, 60 segundos, 300 metros. ¿Cómo podemos encontrar el valor de la velocidad de este cuerpo que está desplazando en línea recta? No confundir, esta es la gráfica que me da una línea recta que está inclinada, pero el movimiento es en línea recta. Y en los primeros 20 segundos, 100 metros. En los segundos 20 segundos, otros 100 metros. Y en los terceros 20 segundos, otros 100 metros. Por lo tanto, podemos decir que es una velocidad constante. Dice, en la gráfica se observan los datos de un móvil, el cual se mueve en línea recta. Parte del reposo y en 20 segundos ha recorrido 100 metros. En 40 segundos ha recorrido 200 y en 60 segundos ha recorrido 300 metros. En cualquier parte o en cualquier punto, ya sea en C o en E o en G, encontramos que la velocidad es constante. ¿Cómo le hacemos? Pues dividimos que de acá para acá, ¿cuánto ha recorrido en distancia? Ha recorrido 100 metros. ¿En qué tiempo? En 20. O sea, dividimos 100 entre 20 y me da 5 metros sobre segundo. Ahora vamos a tomar desde el 0. Desde el 0 hasta 40 son 40 segundos y también ha recorrido desde el 0 hasta 200. O sea que divido 200 entre 40. ¿Cuánto me da? 5 metros sobre segundo. Y el último parte hasta el punto G. ¿Cuánta distancia ha recorrido? 300. ¿En qué tiempo? 60. Divido también 30 entre 60 y en todo momento me va a dar 5 metros sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad es constante, 5 metros sobre segundo. Si recordarán, es un ejercicio para que ustedes recuerden cómo encontrábamos la pendiente de una curva. Decíamos que M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Vamos a ponernos aquí en el punto G. Y2 sería 300. Y1 sería 200. Y1 sería 200. ¿Cuánto sería X2? Sería 60. ¿Cuánto sería X1? Sería 40. De tal manera que yo voy a restar 300
menos 200, 100. Entre 60 menos 40, 20. 100 entre 20 me da 5. Esa es la pendiente de esta línea recta. ¿Cuánto me da? Pues 5. Y el valor de la pendiente es exactamente el valor de la velocidad. ¿Sí? Repito, para encontrar la pendiente de una curva, que es igual a m igual a y2 menos y1. ¿Cuál es y2? 300. Este es el valor de y. ¿Cuál es y1? 200. Y los voy a restar. 300 menos 200. Entre 60 menos 40. x2 menos x1. Ya tengo 300 menos 200, 100. 60 menos 40, 20. Exactamente es lo que yo voy a obtener, 5 metros sobre segundo. Si lo hago en el punto E y el punto C, me va a dar exactamente lo mismo. 200 menos 100. En el punto E y el punto C. 200 menos 100. Entre 40 menos 20. 20. 100 entre 20, 5. Lo vamos a hacer en el último punto, de C al 0. Desde este punto, desde el C, este es Y2 y este es Y1. Y2 menos Y1, o sea, 100 menos 0, 100. Y del 20 al 0, X2 menos X1, X2 menos X1, me da 20. 20 menos 0, 20. 100 entre 20 me da 5. Entonces, la pendiente de la recta es de 5. Y ese es precisamente el valor de la velocidad. En la tabla de valores que teníamos en la anterior gráfica se indica que en 20 segundos ha recorrido 100 metros. En otros 20 segundos más se han recorrido 100 metros más. Y en los últimos 20 segundos se han recorrido otros 100 metros. Este es el enunciado importante en el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme dice que el cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales. El cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales. Como puedes ver, aquí, distancias iguales, 100 metros en tiempos iguales, en 20 segundos. De 40 a los 20 o de los 20 a los 40 recorrió también 100 metros. Desde el 0 al 20 recorrió 100 metros. Entonces, ¿cuánta distancia recorre? 100 metros en 20 segundos. Ok. Ahora, esta es nuestra gráfica de distancia, ¿sí? De distancia, está grados en metros, con el tiempo. Esta es una gráfica, línea recta, con pendiente igual a 5. Para este caso, si fuera otro caso, a lo mejor tendríamos que hacer otro tipo de operaciones y no me va a dar 5. La velocidad me va a dar otro valor. Pero ahora vamos a graficar aquí la velocidad con respecto del tiempo. Como podemos ver, en 10 segundos lleva 5 metros sobre segundo de velocidad. En 20 segundos, 5 metros sobre segundo. En 30, 5 metros sobre segundo. En 40, 5 metros sobre segundo. El eje Y ahora es de velocidad. Y el eje X es el tiempo, en segundos. Entonces, en 10 segundos lleva 5 metros sobre segundo. En 20, 5 metros sobre segundo. En 40, 5 metros sobre segundo. En 60, 5 metros sobre segundo. Por lo tanto, la gráfica de la velocidad contra el tiempo es una línea recta. ¿Cuánto vale la línea recta? El valor de la velocidad. En este caso son 5 metros sobre segundo. Dice, en el movimiento rectilíneo uniforme, el cuerpo se desplaza en línea recta y es necesario saber datos que se encuentran en la gráfica. Como se observa en la gráfica anterior, la pendiente de la recta es constante. El valor de la pendiente es el valor de la velocidad, lo que habíamos comentado. Si se grafica el tiempo y la velocidad en un plano cartesiano, la gráfica es una línea recta horizontal, ¿sí? Y aquí yo tengo mi tabla de valores en tiempo 0 velocidades, en 20,
5 metros sobre segundo, en 40, 5 metros sobre segundo, en 60, 5 metros sobre segundo. Siendo estrictos, aquí en cero sería exactamente aquí, en cero, es decir, no tocaría en cero los 5 metros sobre segundo, porque en cero está exactamente en reposo, ¿ok? Pero en 20 segundos, 5 metros sobre segundo, en 40, 5 metros sobre segundo, y en 60 segundos, 5 metros sobre segundo. La gráfica de velocidad contra tiempo es una línea recta horizontal. ¿Hasta cuánto? Hasta el valor de la velocidad con la que se mueve el cuerpo.